Benedicite, mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Hoy estamos comenzando una nueva serie de comentarios. Vamos a estar comentando la filocalía, más bien poner en contexto a los principiantes para que puedan entender las enseñanzas de los padres. Por lo tanto, no es un curso de filocalía. Si ustedes quieren profundizar en la filocalía, hacer un curso, les recomiendo el canal, el blog del hermano Mario del Santo Nombre. Él ha desarrollado un excelente curso sobre filocalía. Aquí simplemente nos vamos a limitar a comentar para principiantes algunos textos y vamos a estar empezando por las 170 sentencias atribuidas al abad Antonio. Sabemos que se le atribuyeron, pero que no son de él, porque no es el lenguaje del siglo IV, porque requiere un nivel de instrucción que Antonio no lo tenía, porque es un lenguaje propio de la Edad Media avanzada, en fin. Pero lo importante es que se le atribuye a él y los padres esicastas las toman como enseñanzas de nuestro padre San Antonio. Bien, estas 170 sentencias, 170 enseñanzas, comienzan haciendo las advertencias sobre la índole humana, ¿verdad? Y la vida nueva. Vamos hoy a comentar las primeras 3 sentencias o las primeras 3 advertencias. La primera dice así: sucede que a los hombres se les llama impropiamente razonables. Sin embargo, no son razonables aquellos que han estudiado los discursos y los libros de los sabios de un tiempo, pero aquellos que tienen un alma razonable y que están en condiciones de discernir entre lo que está bien y lo que está mal, aquellos que huyen de todo lo que es maldad y que daña el alma, mientras que se adhieren solícitamente a poner en práctica todo lo que es bueno y útil al alma, y hacen todo esto con mucha gratitud, respeto de Dios, solamente estos últimos pueden ser llamados en verdad hombres razonables. El pseudo Antonio nos plantea varias enseñanzas, pero en este primer párrafo, en esta primera advertencia, pero en primer lugar tenemos que aclarar el vocablo razonable. No es el mismo sentido, no es el mismo significado el que le atribuimos nosotros hoy en el siglo XXI al vocablo razonable al que le atribuye el pseudo Antonio. Para nosotros, ser razonable implica hacerlo adecuado, conformarse a la razón, hacer algo o decir algo proporcionado, ¿verdad? Eso es razonable. Implicaría el uso de la razón como la primera acción. Sin embargo, en el contexto en que se produce el texto que estamos comentando, más bien hace referencia a tratar de separar del oscurantismo o del oscurecimiento, de la oscuridad, ¿verdad?, que traen las pasiones y abocarse a escudriñar, a profundizar, a penetrar, a meterse en el interior, en la propia vida de la persona,
para descubrir en lo más recóndito, en lo más profundo, en lo más escondido de su ser, la luz, la claridad, la razón de la existencia. O sea que el término razonable para el pseudo Antonio implicaría esa capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y comienza el párrafo diciendo que no son razonables aquellos que han estudiado los discursos de los libros y de los sabios. O sea que la academia, la ciencia y la tecnología aplicadas hoy en el siglo XXI, en la línea del pensamiento del pseudo Antonio, no nos hacen personas razonables, es decir, que la academia, la ciencia y la tecnología nos brindan información, pero no nos brindan la capacidad de discernimiento, poder diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Poner en práctica aquellas cosas que son buenas. Practicar con gratitud y con respeto a Dios. Y es que, entonces, el ser razonables, el ser personas razonables, implica, requiere, necesita la fe. El segundo párrafo de las advertencias dice así: el hombre verdaderamente razonable tiene un solo deseo: creer en Dios y agradarle en todo. En función de esto, y solamente de esto, formará su alma de modo que sea del agrado de Dios, dándole gracias por el modo admirable con que su providencia gobierna todas las cosas, incluso los eventos fortuitos de la vida. Está, pues, fuera de lugar agradecer a los médicos por la salud del cuerpo, aun cuando nos suministran fármacos amargos y desagradables, y ser ingratos con respecto de Dios por las cosas que nos parecen penosas, sin reconocer que todo sucede, de la forma de vida en nuestra ventaja según su providencia, puesto que el conocimiento y la fe de Dios son la salvación y la perfección del alma. Aquí el pseudo Antonio introduce un tema muy importante, el de la providencia, el de acatar, obedecer y someterse a la providencia de Dios, que eso no quiere decir resignación. No podemos resignarnos ante la injusticia, no podemos resignarnos ante el mal, no podemos resignarnos ante la opresión, tenemos que rebelarnos y denunciarla. Pero nada tiene que ver eso con la acción providente de Dios. Dios cuida de nosotros, Dios provee. La humanidad puede hacer un buen uso o un mal uso de lo que Dios nos ha previsto, nos ha dado, nos ha brindado generosamente. De hecho, el agua es esencial para la vida y es un acto providente de Dios. Al crear, Dios crea el agua para que podamos no solo refrescarnos, sino que los animales puedan beber, que la vida pueda surgir, que la vida pueda mantenerse, porque el mundo vegetal vive por medio del riego, la tierra, el agua, el aire, ¿verdad? Sin embargo, ese don providente de Dios, ese acto providente de Dios de darnos el agua, nosotros no siempre lo utilizamos bien. El agua la contaminamos, el agua la derrochamos, y entonces
no tiene que ver las consecuencias, ¿verdad?, de nuestros actos o esos eventos fortuitos que suceden, ¿verdad? Hay países que tienen sequía porque en otras partes del mundo se han talado árboles. No tiene que ver con la providencia de Dios, tiene que ver con las acciones humanas. Dios provee. Lo que es importante es que podamos nosotros poner en un mismo camino nuestras vidas y la providencia de Dios. Poder alinearnos, poder meternos en ese proyecto de Dios. Y para eso es necesario el conocimiento de Dios y la fe en Dios. Un Dios que siempre salva, un Dios que siempre sana y libera. Y tenemos la experiencia en la historia de Israel, tenemos la experiencia en la manifestación de Jesús sanando y restituyendo dignidad a todas las personas. Entonces, importante tener en cuenta nuestra vida espiritual, nuestra vida social, cultural, familiar, tiene que alinearse en la acción providente de Dios. No podemos resignarnos a decir, bueno, la providencia de Dios hará que todo mejore. No, Dios ya nos dio los instrumentos para que todo mejore. De hecho, nos dio el mandamiento del amor, ¿verdad? Ámense unos a otros como yo los he amado. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y bueno, nosotros hacemos cualquier cosa de los vínculos humanos y de los vínculos con la creación y de los vínculos con Dios. La providencia de Dios ya se nos ha dado. Es necesario discernir. Es necesario aprovechar esa acción de Dios en favor nuestro. Un tercer párrafo de el Pseudo Antonio dice así: hemos recibido de Dios la continencia, la paciencia, la temperancia, la constancia, la soportación y otras virtudes similares a estas como excelentes y válidas fuerzas. Estas, con su resistencia y su oposición, acuden en nuestra ayuda frente a las dificultades de esta tierra. Si las ejercitamos y las mantenemos siempre prontas, nos ayudarán de tal modo que nada de lo que nos suceda nos parecerá áspero, doloroso o intolerable. Nos alcanzará compensar que todo pertenece a la realidad humana y es doblegado por las virtudes que están en nosotros. Por cierto, que esto no lo pensarán los insensatos. Estos no creen que todo evento es para bien, que sucede como debe suceder para ventaja nuestra, a fin de que las virtudes resplandezcan y que recibamos de Dios la corona. En este tercer párrafo, el Pseudo Antonio también nos plantea varias enseñanzas. Por un lado, enumera las virtudes, virtudes que ya hemos comentado y hemos trabajado en varias oportunidades, virtudes que ya el propio Evagrio Póntico en el siglo IV las define y las expone y las expresa y enseña que son el camino para llegar a la vida de santidad. Pero estas virtudes no surgen espontáneamente en nosotros. Nosotros, ¿cómo aprendemos a caminar? Y dando los primeros pasos. Necesariamente nos vamos a caer y vamos a tener que levantarnos y vamos a tener que volver a andar y a tambalearnos y tal vez a volver a caernos. Pero la única forma de aprender a caminar es caminando. La única forma de ser humilde es practicando la humildad. La única forma
de ser una persona constante es practicando la constancia, ejercitándose en la virtud. No hay academia que nos enseñe a ser humildes. No hay libro que nos enseñe a ser constantes. Es la práctica. Los seres humanos aprendemos, vivenciamos, internalizamos los aprendizajes en nuestra práctica, en nuestra vida cotidiana. Por eso es importante que no hagamos de las virtudes algo que, bueno, cuando llegue el momento voy a ser virtuoso, cuando llegue el momento voy a ser obediente, cuando llegue el momento voy a ser paciente, cuando llegue el momento, no, es ahora. En cada momento yo tengo que ejercitarme. Y la vida me da cantidad de oportunidades. Cada momento en la vida es una oportunidad para ejercitarse en las virtudes. Una persona que se nos cruza en el camino y nos pide ayuda es una posibilidad de ser solidario. Una persona que se nos cruza en el camino y por ahí nos cuestiona o nos insulta o nos pelea, es una oportunidad para ser paciente. Una situación adversa en la jornada es una oportunidad para ser tenaz, para ser constante, ¿verdad? Para ejercitarme en la constancia, en la soportación de aquello que es un obstáculo. Por lo tanto, la jornada diaria, la vida cotidiana, es la escuela del aprendizaje de las virtudes. Pero es necesaria ejercitarlas. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces le atribuimos a Dios cosas que no están en su proyecto y que no es su voluntad. Muchas veces decimos, bueno, es la voluntad de Dios, hay que resignarse, hay que aceptarla. No todo evento es voluntad de Dios. La guerra no es voluntad de Dios. La injusticia no es voluntad de Dios. La opresión laboral no es voluntad de Dios. El abuso sexual no es voluntad de Dios. La violencia no es voluntad de Dios. Nada de eso es querido ni previsto por Dios. Sin embargo, son parte de nuestra vida. Son eventos que nos enseñan, de alguna manera, a responder, ¿verdad? Son oportunidades que nos da la vida. Entonces, muchas veces en la vida cotidiana tenemos que estar atentos a las oportunidades que nos da la vida y a las amenazas. Y esas amenazas poder transformarlas en oportunidades. Oportunidades de aprendizaje. Oportunidades para ejercer la paciencia. Oportunidades para desarrollar las virtudes. Oportunidades para transformar. Entonces, de alguna manera, si bien no todo evento es querido por Dios, todo evento es para nuestro bien. Depende en la medida en que lo utilicemos. Depende cómo hagamos uso de ese evento. Depende cómo reaccionemos a ese evento. Y eso es bien importante. Por lo tanto, estas tres grandes reflexiones que nos deja el pseudo Antonio, entonces, tienen que ser los elementos para ir revisando nuestra práctica cotidiana, para ver cuán razonables somos, es decir, qué capacidad tenemos para discernir entre lo que está bien y lo que está mal, para elegir entre el bien y el mal, para elegir aquellas cosas que en medio de los obstáculos nos ayudan a crecer, a desarrollarnos, a llevar una vida digna, a implementar una vida espiritual. Hermanos, hermanas, que la Madre de Dios les acompañe,
les proteja y les bendiga. Hasta un próximo encuentro.